y a todos. Estamos una vez más en un capítulo nuevo de Aplica tus derechos ya. Este programa que es de la Secretaría de Nuevas Formas del Trabajo y que precisamente ahondamos en el tema de la plataformización y el avance de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Tengo el gusto maravilloso de tener a mi lado a Juan José Aguilarte. Él es el encargado de ACTRAP, tiene un nombre más largo el título, pero para la OIT del Cono Sur. Es decir, él está encargado de la relación con los trabajadores directamente por encargo de la OIT. Buenos días, Juan José. No, muchísimas gracias. Muy buenos días por la invitación, por permitirme estar hoy compartiendo en este espacio, el cual hemos abordado diferentes temas, no dentro del mismo programa, pero sí en algunos trabajos conjuntos que hemos desde la OIT acompañado, entre otros el tema que sé que nos va a guiar esta conversación tan placentera que sé que vamos a tener y que va a ser de mucha utilidad para los trabajadores y las trabajadoras. Esa es la idea, que sea de utilidad. Y por lo mismo voy tirándome al tiro a la primera pregunta. Yo ya sé qué es la OIT. Sí, sí. Y la conozco desde adentro, pero a mí me gustaría que nos pudieras contar bien didácticamente para que nuestros compañeros entiendan qué es la OIT. Sí, la OIT, bueno, lo primero es que la gente tiende a observar que la OIT es un modelo, una institución muy abstracta que está en la estratosfera, que lo que se hace en la OIT no tiene un correlativo con la vida de los y las trabajadoras. Y quisiera dar cuenta que dentro de las organizaciones que hoy forman parte de las Naciones Unidas, la OIT es previo a las Naciones Unidas. Es más antigua. Es más antigua. Tiene a la fecha 106 años, 105 años, casi para 106. Pero además surge en un contexto de un periodo muy complejo para la humanidad, en donde todos los procesos de revolución industrial habían transformado el aparato productivo del mundo entero de un paso de el artesano, la artesana, a un proceso preindustrial e incluso industrial, pero que además en el proceso de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra entre el 14 y el 18-19, hay un avance tecnológico bélico que procura esa visión distinta de un mundo, no voy a decir en paz, pero un mundo en donde un conflicto que podría, como saben, explotó en Serbia, se extendió por toda Europa. Y entre otras cosas, después de que Europa quedó devastada por la Primera Guerra Mundial, trabajadores, trabajadoras, organizaciones de empleadores y gobiernos vieron la necesidad de regular el mundo del trabajo, de regular lo que había estado sucediendo con todos los procesos de la guerra, de la posguerra, pero sobre todo lo que iba a suceder, ¿no? Teníamos atropellos, teníamos horarios no regulados, pocos derechos laborales. Además ya había todo el movimiento sindical organizado. Bueno, me voy a atrever a hablar también un poco de lo que pasó en la Revolución Soviética, porque también eso tuvo un efecto en la conformación de una necesidad de tener una institución que regulase globalmente los derechos. Y la OIT en ese contexto se forma y reproduce las necesidades de los actores del mundo del trabajo, que así los vamos a estar llamando en lo sucesivo, y entiéndase, trabajadores y trabajadoras organizadas, empleadores y gobiernos. Y esos actores del mundo del trabajo dijeron, mira, aquí hay que hacer algo porque no podemos seguir esto sin ningún tipo de protección para las personas. Y allí se forma la OIT. Y la OIT entonces pasa a ser esta organización que tiene dos grandes mandatos. Uno, acompañar el fortalecimiento hoy día de los procesos de diálogo social y del tripartismo como parte de la búsqueda de la paz. Y el otro gran mandato, además de muchos otros que han ido evolucionando en el tiempo, así como evoluciona el mundo del trabajo. Por cierto, vamos a hablar hoy del tema de plataformas, por eso estamos en este programa. O sea, estamos yendo a una era post-verdad o post-industrial. Y efectivamente ese proceso dentro de la OIT, que es todo el tema normativo. Entonces, la OIT es, para responder, y disculpen que haga esta introducción, es una organización que tiene como mandato, entre otros tantos, pero hoy sé que vamos a darle énfasis a este propio mandato, que es la creación de normas internacionales del trabajo.
Y las normas internacionales del trabajo, contrario a otros instrumentos de otras organizaciones internacionales, en el caso de los instrumentos de la OIT, tienen dos características básicas. Uno, que está creado a partir del diálogo social. Esto quiere decir que son trabajadores, empleadores y trabajadores y trabajadoras organizadas y gobiernos que se sientan en la mesa, en este caso en la Conferencia Internacional del Trabajo, que es el órgano máximo de la OIT, y crean una norma. Esa norma tiene diferentes características, ahora las podemos conversar. Y en ese contexto, esa es la primera característica, esa creación de la norma a partir de un proceso de diálogo social. Y la segunda característica, que no es menor, es cuando un convenio es adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo y baja a los países y es ratificado por los países, tienen la misma manera o la misma conducta o el mismo procedimiento para convertirse en ley de la República. Entonces, cuando hablamos de un convenio de la OIT, tiene un carácter constitucional o supraconstitucional, dependiendo de las legislaciones de cada país. Entonces, esas dos características. Uno es una norma global creada por los países miembros de la OIT y cuando es ratificado por un país, esa norma, ese convenio, pasa a ser ley de la República. Y por eso yo decía que la OIT no es una institución abstracta, porque lo que surge de la OIT pasa a ser ese resultado del trabajo dentro de la OIT pasa a ser una ley de la República. Entonces, ejemplos tendremos varios, pero vamos, no me quiero extender más en esta primera parte, aunque siempre digo que voy a hablar nada más del año 1919 a la fecha, pero bueno, me he saltado varios procesos. No. Y claro, y enganchaste con lo que la siguiente pregunta, que era, ¿cuáles son las funciones? Y obviamente ya dejaste claro que la OIT hace convenios. ¿Cómo llega un país? Yo aquí voy a meter otra que no estaba pensado en la. ¿Cómo llega un trabajador a sentirse representado en la OIT? Porque uno se encuentra, hablemos con la OIT, Claro. o sea, desde el trabajador que no está afiliado a un sindicato hasta lo más, siempre se ha creído que la OIT es ese Dios dadivoso que me va a escuchar y me va a solucionar mis problemas. Claro. ¿Cómo llega un trabajador? Porque si bien es tripartito, pero ¿cómo un trabajador que está en la calle, por ejemplo, puede decir yo cómo llego a la OIT? O cómo funciona en ese sentido. Claro. Bueno, vamos a hacer un poco de antecedentes, ¿no? Los actores del mundo del trabajo, en América Latina eso es una pregunta muy compleja. Si estuviésemos en un país, con la excepción de Uruguay, tal vez Brasil, Argentina, en donde hay una representación sindical mucho más amplia, sería mucho más sencillo explicarlo. Pero básicamente, la organización sindical de base ya podría ir a la OIT. ¿Qué sucede? Que esa organización de base sola, el peso que tenga dentro de la OIT va a ser muy distinto a cuando una organización está en una federación, en una confederación o en una central nacional. Entonces, ¿cómo llega un trabajador a la OIT? A través de este proceso de gobernanza de la organización sindical que funciona en diferentes países con diferentes características, pero básicamente lo que llamamos es el derecho, en derecho sindical, esa estructura confederada de la organización sindical o la organización de los trabajadores y trabajadoras. Confederación o central, federaciones, sindicatos de base, en algunos países hay sindicatos sectoriales, pero no es algo en lo que quisiera hoy conversar porque es un poco más complejo. Pero, y esos sindicatos de base entonces tienen dentro de esa estructura un proceso de representatividad. Igual sucede con los empleadores, igual sucede con los gobiernos. Los que están ahí trabajando por los gobiernos fueron electos por los ciudadanos y las ciudadanas. Los empleadores, organizaciones de empleadores, fueron electos por sus gremios y sus pares. Y en el caso de los trabajadores y las trabajadoras, fueron electos por también por su asamblea. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que quien se sienta en la mesa a negociar, por ejemplo, una norma internacional del trabajo, es una organización que tiene un proceso de representatividad que se soporta en toda estructura confederada. Entonces, ¿cómo llega un trabajador
a través de la afiliación a un sindicato, que ese sindicato esté afiliado a una federación y que esa federación a su vez esté afiliada a una confederación o una central. ¿Y cómo sabemos cuál de estas participa en la OIT? Bueno, por los temas de representatividad, exactamente lo mismo. Bien sea por sectores, bien sea por números, bien sea por los procesos internos del movimiento sindical, y eso, bueno, son temas que de una u otra manera cambia y se modifica en cada país. En el caso de Chile, hay un estudio que hace la Dirección del Trabajo con los números de afiliación, entonces hay organizaciones más representativas, pero es un tema que no deja de marcar tendencia, porque recordemos que el movimiento sindical también va mutando. Y entonces, y cuando hablamos de trabajadores de plataforma y trabajadoras de plataforma, tú que has sido organizadora de estos trabajadores, sabes lo complejo que es que un trabajador, una trabajadora, vea en la organización sindical una utilidad de ser parte de esa organización sindical. Una utilidad ya sería que yo puedo, a través de mi afiliación, participar en el Foro Mundial del Trabajo, que es la organización internacional. Y hoy estamos acá representando. Te estoy cambiando el guión. No, porque uno empieza a pensar y dice, sí, es difícil afiliarlo. Y además es difícil llevarlos. Es que también es que, porque al final los trabajadores en Chile, por lo menos, los trabajadores de aplicaciones, hasta ahora son trabajadores independientes. Entonces los rige de otra manera el Código del Trabajo, por lo tanto no tienen derecho a negociación, no tienen derecho a fueros, no tienen, en fin, hay un tema que sí desde la CUT estamos trabajando y vemos cómo vamos a solucionar ese, porque es una transformación del trabajo. O sea, sabemos que, así como tú lo dijiste, partió con quizás la OIT está replanteándose de alguna u otra manera una reforma o alguna forma de reenfrentar los cambios que estamos viviendo. Y para no complicarte con ese tema. No, sí, lo podemos conversar. Al final, yo siempre digo que las instituciones son entidades vivas, que finalmente van cambiando. Para mí, voy a hacer esta es una cuestión completamente mía y soy responsable de lo que voy a decir. Desde las plataformas, para mí ha sido impresionante el tiempo que se ha demorado la OIT en discutir. Sí, claro. O sea, yo y siempre he hecho esa comparación. Esa como el que leyó El Señor de los Anillos, una conversación entre los Ents. Sí. Para mí, yo llevo 7 años esperando que la OIT decida hablar del tema de plataformas. Claro. Y es complejo. Yo entiendo la institucionalidad, pero uno dice, uno en la calle dice, ¿por qué tanto? Claro. Pero también recordar que en las dos torres, en donde está la discusión de los entes, ¿cuál fue el resultado de eso? Bueno, sí. ¿No? Fue contundente a la hora de librar. Sí, fue contundente, pero fue cuando se vieron afectados ya. Pero fue. Pero sí, lo entiendo. ¿Me preguntas? Sí, yo te pregunto. ¿O abordo? No, abórdalo, porque a la larga es como para... Porque, a ver, una de las cosas que uno aprende como dirigente sindical es a bajar expectativas. Claro. Porque un trabajador con necesidades, siendo uno también un trabajador con necesidades, quiere soluciones prontas, porque a uno le aprieta el estómago, porque a uno le aprieta la vivienda, porque a uno le aprieta la educación de los hijos, la vida, a uno le aprieta la vida. Entonces, cuando yo hablo de la OIT o cuando yo digo, no, si vamos a ir a la OIT, las esperanzas son tan grandes que hay que bajarlas. Claro. Yo he tenido la suerte de estar con trabajadores de todas partes del mundo. Hoy día estamos con una agrupación que creo que ya tiene alrededor de 50 trabajadores. Y claro, todos tienen esa hambre y de llegar y de solucionar, porque el trabajo nuestro precisamente, las empresas lo solucionan de un segundo a otro. Claro. O sea, solucionan no, lo complejizan de un segundo a otro. Y lo que hoy me servía, mañana ya no es lo mismo. Exacto. Entonces uno espera esa rapidez y vivimos en un mundo muy rápido. Entonces, por favor. Inmediato, un mundo casi de inmediatez. Sí. Claro. Yo quiero que lo veamos desde otra perspectiva. A ver. Tenemos que poner de acuerdo a muchos países. A 3 actores. De muchos países, pero además que están, no voy a decir antagonistas, porque no hay que entender que la OIT, como lo dije al principio, lo que procura es el proceso de diálogo social para alcanzar la paz social.
minimizar los procesos de conflicto sin que eso represente una pérdida de derechos, pero ciertamente una norma del trabajo, ¿por qué se toma 5 años en ser, en promedio? Desde la primera discusión, a veces queda guardada, porque en el caso de la OIT, o sea, tenemos que entender que están los 5 continentes con diferentes culturas y que esa norma, cuando va a ser adoptada, sea el resultado que sea, no lo sabemos. Hubo ya un ejercicio y ahí lo habrás contado en el programa. Les invito a que vean los otros programas en donde seguramente lo habrás contado. Y nosotros como funcionarios de la OIT no nos podemos pronunciar a favor o en contra que ese es de, otro tema. Sí, de si se va a hacer una norma o no. Simplemente vemos el proceso. Y tener un borrador y una decisión por parte de los actores del mundo del trabajo de que eventualmente sea un convenio, una recomendación, o que sea un convenio más una recomendación, es un proceso, vamos a decirlo, doloroso desde el punto de vista del diálogo social. Porque son las partes que tienen que conversar y ponerse de acuerdo. Entonces, cuando hablamos, bueno, es que la OIT no hace nada, que siempre me dicen, nos están despidiendo personas. Y hay que entender que la OIT funciona para no voy a decir voy a decir para la totalidad de los trabajadores y las trabajadoras de un país. Porque un convenio que es adoptado, ratificado por un país, pasa a ser ley de la República. Y ese país se ve obligado a cumplir con ese convenio y por consiguiente a cambiar la legislación a nivel nacional si todavía hay brechas. Entonces, en ese contexto, si lo ves a lo largo de la historia del país, 5 años para una norma en donde 187 países, 187, ahora se me va el número, perdón, tengo un lapsus, se ponen de acuerdo para adoptar una norma en una conferencia internacional, creo que es un tiempo corto. Porque el efecto, por ejemplo, de los convenios, el convenio 87 o el convenio de negociación colectiva, convenio 98, ambos ratificados y hoy día derechos fundamentales de la OIT, el convenio 87 de libertad sindical y el convenio 98 de negociación colectiva, son de los años 40 y todavía tienen absoluta vigencia. Y cuidado si no, va a seguir esa vigencia unos cuantos años más. Entonces, por eso es que es tan complejo, porque se abarcan tal cantidad de procesos dentro de esa discusión que lo que deja por fuera, por decirlo de alguna manera, que sea lo mínimo posible. Yo diría una gran diferencia que hay hoy con respecto al mundo hace 60 años, un poco más, hace 70 años, es precisamente la mutación que hay, ¿no? En los procesos productivos, la aparición de la inteligencia artificial como parte de un nuevo actor en la manera en que producimos, las mismas características del mercado laboral, la complejidad particular que tiene cada país en función de la economía que maneja. Entonces, pero lo mismo discutían en los años 40, en los años 50. Teníamos periodos también de guerras muy marcadas, con mucho impacto en el mundo entero, crisis del petróleo, sucesivamente. Entonces, el mundo hoy lo vemos con ciertas complejidades, pero nunca ha dejado de ser complejo. ¿Verdad? Entonces, una norma que tú puedas, no sé cuál va a ser el resultado, pero un instrumento de la OIT susceptible de ser utilizado, si no pasa, si es rápido, puede caer muy pronto en decadencia, por decirlo mínimo. ¿Te gusta esa? Sí, no, sí, yo lo entiendo, yo lo Sí. entiendo. Sí, el tema es cómo bajar las expectativas hacia afuera, Sí, ¿no? sí, Hacia los compañeros y compañeras que yo lo entiendo porque yo ya lo he vivido, he tenido ese privilegio, digamos. Pero antes de vivir el privilegio y entenderlo, o sea, tuve que pasar por varios porrazos como para entender y no enojarme. Claro. Y no enojarme. Hay que ser resiliente. Sí. Pero a mí me gustó eso de que la OIT se conformó y vuelvo a caer a lo mismo cuando hubieron crisis. Yo creo que, personalmente creo, que el mundo, no es que estemos en crisis, pero sí estamos en una transformación. Y la última discusión en la CID, bueno,
dentro de los temas que se Sí. tocan en la CID, es lo que nos tiene en este programa. Sí. Precisamente es el trabajo en plataformas digitales. Exacto. ¿Cómo quedó aquello? O sea, Claro, claro, claro. Bueno, invito aquí los dicen auditores, ¿no? sí, sí, sí. Auditores y aquí nos ven también, Sí, ¿no? sí, Porque, sí, sí, sí. bueno, los auditores y las auditoras a ver otros programas en donde seguramente habrás explicado cómo fue el proceso para llegar a esto, no lo sé. Pero, en resumen, se hizo una primera discusión, vamos a decir, hace 3 años. En el segundo año se distribuyó un documento en donde se empezaron a revisar diferentes visiones de cómo debería ser o qué debería ser una eventual norma internacional sobre trabajadores y trabajadoras de plataformas. Se recibieron más de, si mal no recuerdo, más de 600 insumos de diferentes organizaciones sindicales, de gobierno, de empleadores. Creo que me estoy quedando corto. Sí, tengo entendido que es como la primera vez en la OIT que Eh, reciben tanta Sí, respuesta tantas de... respuestas a un cuestionario, ¿no? Sí, Entonces, ese cuestionario que pasa a los actores del mundo del trabajo que tienen la representatividad para participar en la conferencia, lo completaban y se recibieron el número, no lo tengo exactamente, pero usualmente no es tan abultado. Eh, Se discutió en la Conferencia Internacional del Trabajo de este año, ahora en junio, que cuál podría ser el eventual instrumento a ser adoptado y quedó un convenio y una recomendación. Imaginemos que el convenio es una ley y que la recomendación, la gente de otros departamentos van a decir que no es así, pero yo lo trato de bajar a la ley nacional, que es como una especie de guía para la implementación del convenio, complementario al convenio. No va a decir una ley y un reglamento, pero sí una ley o un convenio en este caso y una guía de cómo articular ese convenio, más todo lo que hay que hacer y el proceso que hay que hacer a nivel nacional independiente de los países. independiente de cada país y todo ese proceso. Entonces, quedó eso, está allí y ahora se está discutiendo los resultados de la discusión. ¿Cuántos delegados y delegadas había? Tiene que haber sido de esas comisiones, calculemos que son 3 por país, por sector, multiplíquenlo por ciento y tantos países, ¿no? Y además con intervenciones que empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 3 de la mañana. Entonces, todo eso se sistematiza. Ahí la OIT, la oficina técnica de la OIT, que es donde yo trabajo, la OIT son ustedes, son los trabajadores y las trabajadoras, son los empleadores y son los gobiernos. Nosotros estamos en la oficina técnica recibe toda esa información, la sistematiza y la distribuye y la convierte en un segundo instrumento. Libro blanco, ahora el libro marrón. Ese libro lo llaman como empiezan a observarse los elementos que podrían eventualmente componer ese convenio, esa norma. Eliminando el primer borrador, no eliminando, complementando. Hay cosas que se quitaron, hay cosas que se sumaron. Entonces, estamos en ese momento en que se va a discutir el próximo año, porque quedó como punto de orden, punto de orden en la conferencia, la discusión de ese otro documento. Entonces, va a ser la conferencia, la gran conferencia histórica, así como la conferencia en donde se adopta el convenio 190, que es un convenio de nueva generación, porque establece diversas responsabilidades, que eso lo podré conversar en otro programa. Este también es un convenio de nueva generación, pero además en un proceso mediante el cual los modos de producción, el mundo en su totalidad, y no voy a hablar de la uberización de la economía, pero sí donde el trabajador de plataforma tiene una relevancia absoluta. Y no es solamente la persona que está repartiendo víveres, no es nada más la persona. Estamos hablando de que cada vez el mercado laboral se está, sobre todo a todo nivel y a toda edad, en todo rango etario, la gente está comenzando a trabajar más, a utilizar la plataforma como elemento en donde vas a trabajar, ¿no? Ese mundo virtual está ahí presente. Entonces, va a ser muy interesante tratar de entender que este convenio, que me has dicho que nos hemos tardado mucho, cubra todo ese espectro de realidades dentro de ese mundo del trabajo que además está permanentemente mutando, ¿no? Sí, no, yo estuve Entonces, hace poquitito con unos dirigentes y yo dije, o sea,
El tema de la OIT tiene que ver con no solo con nuestros países en América Latina, sino con países en otros lados cuyas realidades son tan distintas a las de nosotros. Yo tengo entendido, por ejemplo, en esa discusión que India ha estado en oposición, el gobierno indio estaba en oposición a que se hiciera un convenio y una recomendación, porque tienen el 95% de su población trabajadores informales. Entonces, pensar ellos en generar normas para un grupo de trabajadores cuando tienes todo el resto de los trabajadores es complejo. Sí, sí, no es. E India es un país que tiene 1 billón de trabajadores. Sí, pues sí, es India. O sea, de trabajadores no, de población. De población, sí, es un pero, billón, pero sí, sí, 1.400.000, no sí. sé, sí, es una barbaridad. O sea, yo conocí dirigentes sindicales con 3, 4, 5 millones, 30 millones de afiliados a sus sindicatos, o sea, Sí. de reparto, ¿no? Exacto. Y la historia india en general, tuve la suerte de conocer, o sea, históricamente han tenido reparto, ¿no? Pero ya, ese es otro tema para otro lado. Sí. Yo tengo una duda y con esto quiero terminar, y yo sé que, o sea, yo podría pasar horas conversando, pero ¿qué pasa si no llegamos a acuerdo el próximo año? Claro. Es algo que nunca o sea, yo estoy convencida de que vamos a llegar a acuerdo, pero ¿qué pasa si no? Mira, a ver. Técnicamente, ¿no? No, técnicamente. No puede. O sea, ha sucedido que la discusión no queda en acuerdo y queda la norma estacionada, por decirlo de alguna manera, y se retoma en función de las necesidades que surjan hacia el futuro. Lo que sí está claro es que tiene que ser un consenso. Sí. Entonces, no lo sé. O sea, lo que te puedo decir es eso, no pasa nada, queda el instrumento. Si se retoma dentro de 2, 3, 4, 5, 10 conferencias, ya está una base o se sigue el nuevo proceso. Pero mira, hubo un ejemplo más o menos reciente que fue el instrumento sobre informalidad. Ya. ¿Verdad? Sí, el año pasado se retomó, pero hubo un antecedente que fue en el año 2011, 2012, 2013 y 2014 que quedó una recomendación, la 204, sobre la transición a la formalidad. Pero que era un proceso que iba eventualmente hacia convenio y quedó como recomendación. Y se retoma de nuevo el tema, ¿cuándo? El año pasado fue él. Este año. O sea, sí, perdón, este año, en esta sede. En esta sede. Entonces, volvimos a conversar sobre los temas de informalidad. No estamos todavía hablando si va a ser un convenio, simplemente se llevó la discusión. Hay esperanza de que si no llegamos Entonces, a un acuerdo... a eso me refiero. ¿Ves? Quedó un instrumento, una recomendación, que es un instrumento no es que no sea vinculante, no es la palabra, no es ratificable. A disposición de los gobiernos. Porque las recomendaciones, por ejemplo, en algunos temas, recomendaciones que tienen que ver con informalidad, son tomadas como referencia para hacer algunas normas. O sea, la utilizas, es un instrumento que lo puedes utilizar como un elemento, un instrumento internacional. Lo que no es que el Estado está obligado a dar cuenta de si lo utilizó o no, que es la diferencia con un convenio. Sí. Ya, yo podría preguntarte ahora más cosas, pero creo que estamos con el tiempo justo. Claro, no hablamos de los temas del convenio. ¿Quieres que hagamos? Podríamos hacer una rápida. Una muy rápido, porque además he preparado esto. Sí, por favor, no. Entonces sí, danos el punteo de lo que se trató en el convenio. Claro, perfecto. Mira, hablé un poco temprano de la libertad de asociación y de la libertad sindical, porque eso es uno de los primeros temas que está dentro del convenio, ¿no? Los principios y derechos fundamentales del trabajo, que a efectos de Chile está muy internalizado el tema del trabajo decente, porque fue un chileno quien concretó y consolidó el concepto, ¿no? Que no es más que trabajo con amplios derechos. Sí. Y bueno, y ahí lo podríamos conversar en otro programa que me invite. Y un tema bastante que llevó a una discusión muy, muy compleja, que fue la de la relación laboral, ¿no? El criterio para distinguir laboral versus autónomo, todo eso, y esto lo digo con absoluta libertad porque está en las actas y los pueden revisar. Hoy día se ha hecho un poco más complejo porque además como está la construcción del otro documento, pero efectivamente fue un tema, ¿no? ¿Tengo una dependencia laboral o no? Condiciones contractuales, remuneración, jornada, descansos, pagos, penalidades, procedimientos disciplinarios. Un tema
de la suspensión o de activación o la suspensión de la cuenta como tal. Sí, sí. Te estás recordando porque No, te acordás de las tardes, mañana, tarde y noche de esto. Sí. La regulación algorítmica, que desde Actrap tenemos todo un trabajo también en cómo las organizaciones sindicales, más allá del todo el convenio, pueden y deberían acompañar procesos en donde se vayan a aplicar transformaciones digitales, automatización o incluso el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo intervengo yo en ese uso del algoritmo? Por lo menos que tenga algún tipo de participación. Protección social, el tema. Resolución de disputas eficientes. Como saben, hoy día es muy fácil eliminar a veces me paso un poco más de los comentarios, pero hoy día la relación es distinta. Sí. Protección de migrantes y refugiados que trabajan en plataformas, porque además el punto de entrada al mercado laboral, cuando una persona llega, no es el caso exclusivo de Chile, pasa en todos los países, por lo menos América Latina, es el sur global. Y después el fomento del diálogo social, cómo esos trabajadores y esas trabajadoras, y vamos a conectarlo con tu primera pregunta, cómo un trabajador y una trabajadora llega a participar de la OIT a través de la organización y la asociatividad que pueda tener, siendo representada o representado en una organización sindical, para participar en un espacio de diálogo social en donde construimos una norma que va a ser de beneficio para todas y todos los trabajadores del país donde se ha ratificado, eventualmente, sea esta norma o sea otra. Queda harto trabajo. Sí. Queda harto trabajo, pero yo soy una mujer con esperanza, así siempre digo, o sea, no es posible que nos detengamos después de tanto tiempo de pelearla, de enojarnos, de frustrarnos, que quede así como en la nada, ¿no? El tema es que se discute por muy poco tiempo, son solo 15 días, deberíamos tener casi un mes para discutir temas tan trascendentales. Uno considera que ese tema es trascendental, pero yo creo que tiene que ver con, así como partió post Primera Guerra, esto es una transformación que se viene fuerte y muy, muy fuerte. Y cada vez con menos involucramiento del ser humano en el proceso algorítmico. Sí. Es increíble. Sí, no es. Sí. A mí. Sí, ChatGPT nos va a gobernar. Por lo menos vas a ver, como digo yo, si somos. Si estamos. Mejor no me hagas hablar más, por favor. No, pero de verdad, muy agradado de estar en el programa. Como ves, esto es un tema que no se agota, además que va permanentemente alimentándose de cómo sucede. Y no son 15 días de trabajo, son todo el año de trabajo, porque estás en una mesa de trabajo con gobiernos, hay que impulsar procesos de diálogo también con las bases, con los nuevos afiliados, las nuevas afiliadas. No, pero claro, lo que sí es que tenés la oportunidad de estar solo 15 días peleándolo en el mundo con el mundo entero. Viendo las caras. Eso. Pero claro, es que así son los convenios. Cuando observamos el proceso desde que llegó el cuestionario. No, son años. Y es mucha gente. Pero los efectos también son para eso, son para políticas públicas y que el beneficio y esa base de derechos, a veces fundamentales, a veces derechos, esa cobertura sea mucho más amplia, necesita esos espacios. Entonces, ¿para qué es la OIT? Retomo, nos sirve para hoy día decir que mínimo por el día tenemos 8 horas de trabajo, nuestro tope máximo. El convenio número 1, la regulación de las horas de trabajo a 8 horas por día. 8 horas para el descanso, 8 horas para estar con la familia. Juan José, muchas gracias. Pero yo te voy a dejar amarrado porque vamos a seguir hablando de esto. O sea, yo sé que la OIT hizo un trabajo y tú has sido como cabecilla de la presentación, por lo menos aquí en Chile, de inteligencia artificial. Y la verdad es que es un tema que nos va a llegar a todos, nos llega a todos de alguna u otra manera. Uno a veces cree que no, pero cuando uno abre un Google Maps, ya está dentro de la matriz. Esta es la Casa de los Trabajadores y las Trabajadoras y tú eres trabajador de la OIT. Así que esta es tu casa y las puertas de la Radio Recabar, de este programa y de todos los demás están abiertos para ti.
Muchas gracias. Además, soy miembro del sindicato de la OIT. Ah, sí, sí, cierto, que también es un hombre sindicalizado como Y corresponde. en su momento fui presidente del sindicato en San José, en la oficina de San José. Costa Rica. Sí, Muy bien, sí, muy sí, bien. sí, Así sí. que Así tu que relación con el mundo sindical ha estado está desde el inicio. desde el inicio, desde el inicio. Muchas gracias, Juan José, por todo. A ustedes, a De ustedes. verdad. ¿Ya? A ustedes. Nos vamos a ver más prontito que Absolutamente. tarde. ¿Ya? Absolutamente. Gracias. Absolutamente.